Buenas tardes, doctora Luz Paola. Para mí es un placer darle a conocer mi proyecto final que tiene como título Currículo, Territorio e Innovación, una propuesta contextualizada para la educación rural. Mi nombre es Erika Yurima Samacastro Piñán y soy la autora de este proyecto. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado de educación en la unidad de mejora curricular y tiene como propósito reflexionar críticamente sobre la relación entre currículo, prácticas pedagógicas y contexto sociocultural. Contexto de la investigación. Esta investigación se sitúa en la institución educativa Antonio Nariño en el departamento de Tolima, Colombia, un territorio marcado por dinámicas rurales y afectaciones derivadas del conflicto armado. Desde ese contexto, pues surge la necesidad de repensar que el currículo no solo es un documento estático, sino como un proceso vivo, dinámico y situado, capaz de responder a las realidades del entorno. Objetivos de la investigación. Como objetivo general, doctora, se propone el diseño de una innovación curricular fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos, orientada a disminuir la brecha entre la teoría y la práctica en el área de lengua castellana. En cuanto a los objetivos específicos, se plantea en primer lugar el análisis de las prácticas pedagógicas en contextos rurales, en segundo lugar la identificación de las necesidades educativas de los estudiantes, en tercer lugar el diseño de una propuesta curricular contextualizada que articule memoria histórica y territorio, y finalmente la evaluación del impacto de metodologías activas en los procesos de motivación-aprendizaje. En su conjunto, doctora, pues esos objetivos buscan aportar a la transformación de las prácticas educativas desde un enfoque crítico, contextualizado y significativo. Problemáticas identificadas. Con el diagnóstico realizado se permitió identificar una problemática central, la desconexión entre la teoría curricular y la práctica pedagógica, particularmente en el área de lengua castellana. Esta desconexión, doctora, se manifiesta en 4 tensiones principales. La primera, un predominio de metodologías tradicionales centradas en la memorización de contenidos gramaticales, lo que va a limitar pues, la aplicación de conocimientos en estos contextos reales. En segundo lugar, una baja motivación estudiantil, derivada de estrategias poco dinámicas y desarticuladas en la realidad del estudiante. En tercer lugar, una escasa contextualización del currículo, donde los saberes del territorio, la memoria histórica, las experiencias de vida no son incorporadas de manera significativa. Y finalmente, pues una evaluación limitada, centrada en la medición de conocimientos declarativos, sin considerar habilidades complejas como el pensamiento crítico o la creatividad. Estas problemáticas pues evidencian una ruptura entre escuela y territorio, lo que va a afectar pues directamente la calidad educativa y el sentido del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Fundamentación teórica. En esta diapositiva, doctora, se presentan los pilares teóricos que fundamentan mi investigación. En primer lugar, tenemos el aprendizaje significativo de David Eusbel, que plantea la construcción de conocimiento a partir de saberes previos. En segundo lugar, tenemos la pedagogía crítica de Paulo Freire, orientada en la formación de sujetos reflexivos y transformadores de su realidad. En tercer lugar, pues tenemos el aprendizaje basado en proyectos como metodología activa, que va a articular la teoría y la práctica en contextos reales. Asimismo, se integra la educación inclusiva, que va a promover la equidad, la participación y el reconocimiento a la diversidad. De igual forma, se incorpora la educación para la paz, enfocada a la memoria histórica y al diálogo y a la reconciliación. Y finalmente, el enfoque ecológico, que comprende el desarrollo del estudiante en interacción con su entorno familiar, escolar y comunitario. En conjunto, doctora, pues estos pilares configuran mi marco teórico, integral, crítico y contextualizado, que va a orientar mi propuesta educativa. Enfoque metodológico. Para abordar esta problemática se adoptó un enfoque metodológico mixto de carácter descriptivo-analítico. Este enfoque permitió integrar técnicas cualitativas como entrevistas y observación, técnicas cuantitativas como cuestionarios tipo Likert. El propósito fue analizar pues, de manera integral las percepciones de docentes y estudiantes, las prácticas pedagógicas y los niveles de motivación estudiantil. La triangulación pues, de la información permitió comprender no solo lo que ocurre en el aula, sino también las tensiones entre lo que se plantea en el currículo y lo que realmente se implementa en la práctica pedagógica. Propuesta de innovación curricular. A partir de los hallazgos se plantea una propuesta de innovación curricular que busca transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva más contextualizada.
Mi propuesta se estructura en tres ejes fundamentales. El primero es el aprendizaje basado en proyectos. Se plantea como eje articulador de currículo, permitiendo pues desarrollar proyectos significativos que partan de problemáticas reales de contexto. Eso va a permitir que haya una autonomía en el estudiante, que el trabajo sea colaborativo y que se desarrolle un pensamiento crítico. Tenemos segundo eje, que es la memoria histórica. Se propone integrar la memoria histórica como componente pedagógico, reconociendo las experiencias del estudiante y de la comunidad. Esto no solo va a fortalecer la identidad, sino que también va a promover una conciencia crítica frente a la realidad social y al contexto de posconflicto. Y el tercer eje es el enfoque territorial. El currículo pues se enriquece mediante la incorporación de saberes locales, prácticas culturales y problemáticas del entorno rural. De esta manera pues el aprendizaje se vuelve más significativo, pertinente y conectado con la vida de los estudiantes. En conjunto pues estos tres ejes van a permitir resignificar pues el currículo como un espacio de construcción colectiva del conocimiento. Actividades pedagógicas contextualizadas que orientan mi propuesta. En primer lugar, doctora, tenemos la producción de narrativas de territorio mediante relatos orales y escritos que fortalecen pues, la identidad individual y colectiva. En segundo lugar, los proyectos de investigación escolar centrados en el análisis de la historia, la dinámica social y las transformaciones culturales, promoviendo pues así habilidades como la lectura, la escritura y la argumentación. En tercer lugar, se desarrollan espacios de diálogo y construcción a través de círculos de palabra y de debates que van a fomentar pues, la escucha activa, el respeto y la expresión emocional. Asimismo, se contemplan la producción de materiales comunicativos en diversos formatos como textos, murales y recursos audiovisuales. Y finalmente, pues se plantea la socialización con la comunidad, fortaleciendo pues así los vínculos entre escuela, familia y territorio. En conjunto, pues estas actividades van a promover un aprendizaje significativo, participativo y contextualizado. Discusión de la teoría a la práctica. En esta diapositiva, doctora, se presenta la discusión central de la investigación, sintetizada pues en las brechas identificadas y en la propuesta de solución. En primer lugar, se evidencian tensiones entre prácticas tradicionales centradas en contenidos que son descontextualizados y pues con énfasis memorísticos y enfoques contemporáneos como la pedagogía crítica, la educación inclusiva y el desarrollo de las competencias del siglo XXI. A partir de este contraste, pues emergen tres problemáticas claves, como la incoherencia metodológica entre lo tradicional y el aprendizaje significativo, una brecha contextual derivada pues de la escasa relación con el entorno y una limitación pues en el desarrollo de competencias críticas. Frente a ello, pues se plantea como solución una propuesta basada en el aprendizaje en proyectos que integra pues la memoria histórica y un enfoque territorial pertinente. Esta propuesta va a promover la inclusión, la colaboración, la contextualización del currículo y el desarrollo de las competencias críticas, articulando de manera efectiva la teoría con la práctica. Conclusiones. Los resultados de esta investigación permiten plantear varias conclusiones relevantes. En primer lugar, pues el currículo debe entenderse como un sistema dinámico, flexible y en constante construcción, capaz de responder a los cambios sociales y culturales. En segundo lugar, pues la pertenencia contextual es fundamental para garantizar pues procesos de aprendizaje significativos, especialmente en estos contextos rurales. En tercer lugar, el aprendizaje basado en proyectos se va a consolidar como una estrategia efectiva para fortalecer la motivación, la participación y el desarrollo de habilidades comunicativas. Y finalmente, pues la incorporación de la memoria histórica no solo responde a las necesidades pedagógicas, sino también pues a un compromiso ético con la construcción de paz en territorios afectados por el conflicto. En ese sentido, pues la educación adquiere un papel transformador en la reconstrucción del tejido social. Para finalizar, doctora, pues se plantea que la construcción de un currículo pertinente, inclusivo y contextualizado no es solamente una opción, sino una necesidad en los contextos rurales. Transformar el currículo va a implicar reconocer al estudiante no como un sujeto activo, sino como un territorio, como una fuente de conocimiento y a la escuela como un espacio de transformación social. Solo así será posible formar sujetos críticos, reflexivos y comprometidos con su realidad. Muchas gracias por su atención, doctora. Espero que haya sido de su agrado mi proyecto de investigación. Dios le bendiga.